Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. ¿Qué día es? Hoy es 5 de abril, ya se nos está yendo el año volando, qué barbaridad. Bienvenidos a todos y a todos los que se están conectando en vivo, por podcast y los que están viendo la repetición posteriormente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es Encuentros Conocimiento. Mi nombre es Luis Moyano, soy director de Educación Financiera del Grupo Financiero Actinver y les recuerdo, es un espacio para difundir precisamente la información que nos oriente para hacer crecer nuestro dinero. Siempre es muy importante que tengamos información a la mano, información que nos permita tomar las mejores decisiones. Como todas las semanas, contamos con expertos, invitados que nos comparten sus conocimientos, que no dudo nos van a ayudar hoy muchísimo. El día de hoy nos va a acompañar Carlos Cruz con un tema muy interesante, pedagogía del emprendimiento. Antes de empezar, les quiero recordar encuentros de esta semana. Tendremos mañana con una plática con Daniel Salazar, director de finanzas de Bachoco, con nuestro director de capitales, Julio Serrano, y el próximo martes, mañana también miércoles 7 de abril, ¿por qué dice martes? El miércoles 7 de abril, bajo la perspectiva política, con Armando Ríos Peter. La semana que entra tenemos nuestro panel mensual el miércoles 14 con Héctor Madero, Enrique Covarrubias y Julio Serrano. No se lo pierdan, ya lo conocen. El día de hoy, como les comento, nos acompaña Carlos Cruz. Carlos ha trabajado 21 años en instituciones culturales, espacios educativos y empresas, creando experiencias educativas. Él está completa y absolutamente abocado a la educación financiera, a divulgar el conocimiento. Su área de especialidad se centra en el diseño de proyectos de interpretación, la creación de espacios educativos y desarrollo de programas académicos de vanguardia. Él actualmente está en el MIDE, el Museo Interactivo de Economía, desarrollando toda esa estrategia de educación. Es miembro del Consejo Internacional de Museos, la Organización Internacional para la Alfabetización Visual y la Asociación Mexicana de Intérpretes de Patrimonio. Entre otras instituciones para las que ha colaborado también se encuentra el Instituto Veracruzano de Cultura, la Fundación Japón, el Museo de Antropología de Jalapa y el Museo Papalote del Niño. Él es profesor además del Instituto Nacional de Bellas Artes a cargo del programa de Pensamiento Estratégico en el Diseño. Es un verdadero honor que el día de hoy nos acompañe. Yo, antes de cederle la palabra, les recuerdo que nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram y en LinkedIn con muchísimo gusto. Ahí estamos a sus órdenes. Del lado derecho ustedes tienen el chat al cual nos pueden mandar sus preguntas o también pueden mandar preguntas y respuestas a través del icono que aparece en la parte de abajo de su pantalla. Con mucho gusto las iremos respondiendo. En caso de que no llegáramos a responderlas todas, no se preocupen, como siempre les estaremos mandando las preguntas con sus debidas respuestas a todos los correos de ustedes. Les agradezco mucho de nueva cuenta y les cedo la palabra a Carlos Cruz. Carlos, muy buenas tardes. Cuéntanos de qué se trata el día de hoy. Bueno, pues antes el honor es mío. Muchas gracias por la invitación. De verdad me da mucho gusto de estar en Encuentros Conocimiento. Como platicábamos hace un momento antes de entrar con la audiencia, digamos, tengo muy presente Actinver. Es una empresa a la que, digamos que dentro del gremio financiero le tenemos mucha estima por el trabajo que hace, por su presencia a nivel nacional y también, claro, por tener espacios de educación financiera como este. Espero que todos los participantes que están esta tarde con nosotros pasen un buen momento y que tengamos un diálogo interesante al terminar esta participación. Tendré los siguientes minutos. Entonces,
nos arrancamos. Luis, ¿tú me dices a qué tenor comenzar? Bueno, quiero platicarles hoy sobre educar en el emprendimiento. Y esto tiene que ver sobre algunas ideas sobre emprendimiento y educación que han surgido los últimos años. Algunos de ellos son experiencias que he tenido en el desarrollo de proyectos que implementamos en el MIDE. Y voy a intentar platicar con ustedes algunas de estas ideas que están siendo clave en el siglo XXI. Entonces, en realidad, esta conferencia tendrá un maridaje entre algunas ideas educativas, entre algunas ideas vinculadas al mundo del emprendimiento y otras vinculadas pues, al desarrollo económico y financiero tanto de nuestro país como del mundo. Espero que les resulte interesante. Bueno, antes me pregunto, Luis, ¿quién de tu audiencia conoce el MIDE? Espero que, por supuesto, todas las personas o la mayor parte de las personas que nos acompañen conozcan el museo. Para quienes no lo conocen, el MIDE es una institución en la que divulgamos temas de ciencia económica y financiera. Y lo que intentamos hacer es que las personas usen a la economía como una lente para descubrir el mundo del que forman parte. Es decir, somos una institución de divulgación del conocimiento, pero más allá de entrenar a las personas en alguna habilidad o desarrollar algún conocimiento en particular, nuestra misión es ayudarles a entender el mundo en el que viven. Tenemos 14 años, casi 15 años, estamos por cumplir nuestro aniversario 15, y somos pioneros en temáticas como la educación financiera, como el propio emprendimiento desde una visión social y responsable, eh, entre muchos otros temas. Hemos recibido a casi 3 millones de personas y espero que las personas que nos acompañan hoy estén dentro de estos 3 millones de personas. Y consideramos a nuestros visitantes como el centro de la acción en el museo. Tenemos dos ejes rectores, que esto es parte de tanto de nuestra propuesta educativa como de nuestra propuesta museológica. Y es que cada una de las experiencias que están dentro del museo se relacionan a la vida cotidiana de las personas para que lo sientan cercano, lo sientan muy relacionado a su vida, lo sientan pertinente a su devenir cotidiano. Y después, eh, también tomamos como eje central la toma de decisiones, porque lo que queremos es que las personas tengan información para tomar las mejores decisiones. Las mejores decisiones para su vida, para su familia, para su comunidad e idealmente pues para la región o el país en el que vivimos. Con estos ejes rectores en mente, quiero comentarles que en 2010 iniciamos nuestra primera aventura en el mundo del emprendimiento. Y esto fue con la apertura de una exhibición que se llamó Ser Emprendedor, una historia personal, que hicimos, por cierto, en colaboración con uno de los bancos eh, más importantes del país, con Banamex. En esta exposición tuvimos la oportunidad de recorrer distintos estados de la República Mexicana, atendiendo a miles de niños, de jóvenes y de adultos interesados en tener un primer contacto con el tema del emprendimiento. En el MIDE creemos que cuando diseñamos una exhibición temporal como esta, un recurso educativo como este, queremos motivar e interesar a las personas en los temas que trata la exhibición, para que cuando salgan de la exposición temporal vayan por sí mismos en busca de más información. Y fíjense que esta exposición resultó un gran aprendizaje para todo el equipo de desarrolladores en el museo y, por supuesto, para mí mismo como educador también, pues nos mostró algo muy importante y es que nos enseñó lo poderoso que es el tema del emprendimiento. La pertinencia de un tema como este, descubrimos que trae consigo dar herramientas a las personas para construir su propia historia. Por eso se llamaba Ser Emprendedor, una historia personal, porque a través de una exhibición como esto, intentamos que la gente tenga habilidades para nadar muchas veces a contracorriente
y aprender sistemáticamente y organizadamente a perseguir sus ideales, a perseguir sus ideas, sus metas, idealmente. El concepto del emprendimiento hoy en día parece que tiene una constelación de significados. Sin embargo, la mayoría de estos significados se vinculan popularmente al establecimiento de un negocio. Y este entendimiento de la palabra, por supuesto, no es incorrecto, ¿no? Pues digamos que el ecosistema del emprendimiento lo componen hoy en día cientos de miles de personas que deciden iniciar una aventura e independizarse o iniciar un negocio. Sin embargo, si me lo permiten, me gustaría comentar que encasillar al emprendimiento solamente en los negocios es darle un concepto, es darle al concepto un horizonte muy pequeñito. Pues la palabra emprendimiento tiene significados mucho más profundos y reflexivos. Y me gustaría revisarlos con ustedes muy brevemente en esta presentación. En estos casi 10 años de trabajo en el tema del emprendimiento, muchas veces trabajando con jóvenes en comunidades con índices de marginación, trabajando en ciudades con profesionales aventureros que deciden lanzarse en un tema de un nuevo negocio, o en aulas de todo el país con estudiantes pues, de educación básica y media superior, hemos notado el poder transformador del emprendimiento. Pues después de formar parte de un programa formativo en torno al emprendimiento y al iniciar los primeros pasos de emprender, las personas experimentamos esa sensación del emprendimiento como un sentido distinto. De esta forma, el emprendimiento es una sensación de saber que el futuro somos nosotros, pues somos nosotros quienes nos rehacemos en la lucha para construir nuestros mañanas. El emprendimiento también es un derecho de cambiar nuestra vida y el mundo que nos rodea. Cambiar algo finalmente implica saber que es posible hacerlo. El emprendimiento también es una utopía. Los sueños son proyectos por los cuales se lucha y hacerlos realidad implica un camino con obstáculos. Supone a veces retrocesos, marchas a veces demoradas y definitivamente implica lucha. Y el emprendimiento también es una posibilidad de cruzar fronteras, de perseguir horizontes y de encontrar puertas donde muchos solamente ven barreras. Así que poner al emprendimiento solamente en el nivel de un negocio me parece que es muy limitativo del concepto, porque el emprendimiento es eso, es una actividad comercial, pero también son muchas otras cosas más, como las que estamos viendo aquí. Hace 4 años, cuando la SEP nos encargó hacer el primer programa de emprendimiento para educación básica en todo nuestro país, teníamos este espíritu de motivación para hacer llegar a las aulas de todo México un programa de emprendimiento que persiguiera estos ideales casi filosóficos, diría yo. Tomando el emprendimiento como un verbo transitivo que tiene un impacto directo en la vida de las personas, hicimos el laboratorio de emprendedores que empezaba con una lección muy simple que acabo de mencionar en una de las ideas de la lámina anterior, que es que para emprender hay que tener claro lo que uno es capaz de lograr. Y esto parece una idea bastante simple y en algunas ocasiones trillado, pero no es así. Es un concepto o una idea bastante poderosa. No es un tema menor, pues, que en nuestra formación en la primera infancia y en nuestra adolescencia parece que no nos entrenan a usar nuestras capacidades para transformar nuestra vida y para transformar nuestra realidad. Nos educan mayormente en temas de conocimientos variopintos y nos ayudan y nos entrenan a pasar exámenes, pero no nos enseñan a abrir una mirada hacia el mundo que está a nuestro alrededor. Y los que estamos en el mundo del emprendimiento sabemos que los conocimientos son solo un componente del perfil del emprendedor, un componente de muchos otros. Pero tal vez lo más importante en formarnos como emprendedores no está en una serie de conocimientos que acumulamos,
sino en una serie de habilidades y talentos que podemos potenciar. Déjenme presentarles, para quienes no lo conocen, a este gran académico norteamericano. En la década de los 80, el psicólogo norteamericano Howard Gardner, que lo estamos viendo en pantalla, en la fotografía que me permití elegir para ustedes, formuló su teoría de las inteligencias múltiples. Una mirada que era definitivamente visionaria y que destacó la importancia de que reconozcamos que todos somos diferentes en medida que poseemos combinaciones distintas de inteligencias. Y esto quiere decir que todos somos inteligentes en distinta forma. Poseemos una combinación de inteligencias. Gardner, de hecho, propuso nueve tipos de inteligencias diferenciadas que ahora repasaré muy brevemente en este libro que se llama Frame of Mind, en su título original, y que podamos encontrar en México como estructuras de la mente. Se los recomiendo muy ampliamente. Esto es un libro de cabecera para cualquier persona que esté interesada en el mundo de la educación contemporánea. Y digamos que jugando un poquito solo con las ideas de Gardner, en el pasado la inteligencia estaba en nuestras aulas muy medida por la inteligencia matemática. No es, Luis, no es extraño que probablemente tú hayas sido sometido a algún test de IQ, ¿no? Para medir la inteligencia, y probablemente muchas de las personas en nuestra audiencia también han sido parte de estos test de IQ. Pero esos test de IQ solo miden un tipo de inteligencia, la inteligencia matemática. Y hoy en día, las tendencias contemporáneas de la educación nos muestran, como acabo de decirlo en la lámina anterior, perdón, que existen muchas formas de ser inteligente. Hay personas que son tremendamente diestros en temas justo matemáticos, lógico-matemáticos, y muchos de ellos probablemente están en esta audiencia si son economistas o financieros, pero nuestra sociedad está repleta de talentos. Y ahora veremos cuáles son las inteligencias que Gardner definió, además de la lógico-matemática. Entonces, bueno, tenemos la que acabamos de mencionar, la lógica, que está hasta abajo, como en un, no sé qué color se ve en sus pantallas, pero en la mía la veo como en un verde bastante oscuro, justo hasta abajo, en la parte inferior del círculo. Y si le damos vuelta en sentido de las manecillas del reloj, podemos encontrar una inteligencia naturalista, estrechamente relacionada pues, con el medio ambiente. Una inteligencia visual y espacial, que está vinculada bueno, a las formas, a los colores, a las personas que están estrechamente relacionadas a la forma y a la estética. Una inteligencia intrapersonal vinculada a nuestra autoexploración, a nuestro autoconocimiento. Una inteligencia existencial relacionada a cuestiones filosóficas. Una inteligencia musical en donde, digamos que los máximos exponentes podemos ahí encontrar a Mozart o a Chopin o a cualquiera de los músicos contemporáneos, pues, que tienen estas habilidades muy desarrolladas. Una inteligencia kinestésica estrechamente relacionada al cuerpo, al movimiento, al cuerpo, al uso de nuestro cuerpo humano. Y ahí tenemos a los deportistas. Una inteligencia interpersonal vinculada a la relación que tenemos con otras personas. Y finalmente una inteligencia lingüística vinculada a la palabra. Entonces, como verán aquí, existen muchas formas de ser inteligente. Y algo importante aquí es que no es que una persona tenga una sola inteligencia y no tenga las demás, sino que según la teoría de Gardner, tenemos una combinación de inteligencias. Solemos tener algunas de estas inteligencias más desarrolladas y otras menos desarrolladas, pero todos poseemos en un sentido alguna de estas inteligencias. Bueno, ¿qué tiene que ver? Entonces, a lo mejor algunos de ustedes se preguntarán, a ver, ¿qué tiene que ver esto con el emprendimiento? Bueno, pues la combinación de este tipo de inteligencias nos da múltiples perfiles de ser emprendedor. O expresado de otra forma, muchas puertas de entrada al emprendimiento podemos encontrar si observamos las inteligencias que existen en nuestras sociedades. Así que sin darse cuenta,
Con su trabajo, Gartner estaba haciendo una gran contribución al tema del emprendimiento, pues nos estaba diciendo que las personas tenemos formas distintas de ser talentosos y que nuestras habilidades y pasiones pueden transformarse en múltiples cosas. De esta forma, entonces, podemos encontrar muchos tipos de emprendimiento que van desde el empresario, tal cual, como lo platicamos hace un momento, hasta un emprendedor social, un emprendedor ambiental, un emprendedor cultural, un emprendedor deportivo, entre muchas otras formas de dimensionar al emprendimiento. Si tomamos en cuenta que en México hay, ¿no?, más o menos 4 millones de microempresas, que por cierto generan el 48% del empleo total y producen un 52% del Producto Interno Bruto, podemos inferir la tremenda taxonomía de emprendimientos que existen. Ahora bien, como platicábamos hace un momento, concretar un emprendimiento implica saber que es posible hacerlo. Y para ello, tenemos que tener conocimiento de esta tríada que se compone de nuestros talentos, de las cosas que nos apasionan y de las oportunidades que tenemos para poner en práctica nuestro emprendimiento. Entonces, debemos emprender en temas o contextos alejados a nuestros talentos, a nuestros intereses o a nuestras oportunidades del entorno. Bueno, posiblemente sí, ¿no? Cada quien es libre de emprender en lo que quiera, pero lo que debemos de saber, lo que debemos de ser conscientes, es que las estadísticas nos indican que cuando nos alejamos de esta triada, estamos complejizando nuestra labor. Y entonces probablemente en el lado opuesto alguien podría preguntar, entonces emprender en lo que realmente me apasiona, ¿asegurará el éxito de mi proyecto? Y pues evidentemente la respuesta es no. Pues la culminación y la buena aceptación pues de una iniciativa está relacionada a múltiples factores. Pero lo que sí podemos saber, y está ampliamente documentado, es que cuando hacemos algo que realmente nos motiva, cuando somos persistentes y creativos en algo que realmente nos apasiona, entonces podemos hacer frente con mayor facilidad a los obstáculos. Y eso puede ayudarnos a alcanzar mucho más rápidamente las metas que nos proponemos. En el idioma griego existe un término inspirador y, por cierto, intraducible al castellano para designar el entregarse a algo con todo el corazón y hacerlo desde el alma, con creatividad y compasión. La palabra es meraki, como la están viendo en su pantalla. Y a mí me gusta tremendamente usar este término en el ámbito del emprendimiento, porque nos recuerda que cuando nos involucramos en cosas que nos apasionan, estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. El emprendimiento finalmente, a mí me gusta pensar que es una clase de enamoramiento, un enamoramiento de nuestros propios sueños, un enamoramiento muchas veces del propósito que elegimos para realizar en nuestra vida. Y ahora que nos pusimos así mucho más románticos, déjenme ponerles un fragmento de un poema que me gusta muchísimo y que es de Pablo Neruda. El futuro es espacio. Espacio, color de tierra, color de nube, color de agua, de aire, espacio negro para muchos sueños, espacio blanco para toda la nieve, para toda la música. Este espacio, firma evidentemente Pablo Neruda, es prerrogativa de cada persona recorrerlo, contemplarlo, ocuparlo, jugar con él, ignorarlo o desperdiciarlo. Pero inevitablemente en cada salto de las manecillas del reloj, ese espacio que se nos ha dado se hace estrecho. Imperativamente se contrae hasta engancharnos en él. Einstein, por cierto, decía, no pienso nunca en el futuro porque llega muy pronto. Y este fragmento del poema de Neruda me ayuda a platicarles sobre el siguiente tópico vinculado al emprendimiento que quiero compartir esta tarde con ustedes. Y obviamente, pues es el futuro. Un concepto muy abstracto para los seres humanos.
Es un concepto indefinido y al mismo tiempo extremadamente presente en la vida diaria. La noción del paso del tiempo y la construcción del futuro se forjan gradualmente de acuerdo a las distintas etapas cognitivas. De hecho, cuando somos muy pequeñitos, si alguien de las personas que nos están viendo ahorita tiene hijos, sabrán que cuando platicamos con niños de 3 años, ¿no? De 4 años, el concepto del futuro es una cosa muy difusa, es algo que se va desarrollando conforme vamos creciendo. Y eso lo podemos determinar gracias al cambio de las estaciones, a la llegada de la Navidad o a la espera de los cumpleaños. Esto hace que el futuro poco a poco cobre sentido y que lo entendamos como un territorio contiguo al presente, relacionándolo a ideas vinculadas como cambiar, esperar y crecer. Bueno, pues cuando se trata de nuestro futuro profesional, que es el tema que estamos viendo hoy, o de las decisiones vinculadas a nuestras finanzas personales, disculpe, parece que el futuro se vuelve mucho más difuso. Por ejemplo, algunos estudios de ahorro para el retiro bajo la metodología de las ciencias del comportamiento. Por cierto, algunos de ellos realizados por la CONSAR, son muy interesantes, nos muestran cómo la incertidumbre hacia el futuro obstaculiza. Basado en las teorías de las ciencias del comportamiento, podemos encontrar 3 cosas que nos paralizan para dar un paso en el emprendimiento. Y aquí podemos ver, por ejemplo, la incertidumbre del futuro que desalienta nuestra acción, el que estamos inmersos en el aquí y el ahora, y la falta de herramientas de planeación. Estas cosas que estamos viendo aquí, en las ciencias del comportamiento, suelen llamarse barreras. Para seguir platicando de esto, hace 5 años en el MIDE decidimos incursionar en el ámbito de los hubs de emprendedores y creamos este experimento que se llamó Espacio Idea, donde llevamos de la mano durante un año a un grupo de alrededor de 70 jóvenes con proyectos emprendedores. Uno de los problemas más grandes, tengo que contarles, que notamos, era precisamente la procrastinación por parte de nuestro grupo de jóvenes emprendedores. Y esto era con esta falta de herramientas para enfrentar el futuro. Y aquí vale la pena decir que nadie comienza a leer leyendo El Quijote de la Mancha, ¿no? Nadie comienza con un texto tan complejo. Uno comienza con textos pequeños que nos permiten ir desarrollando poco a poco nuestra competencia lectora. Pues así, emprender suele comenzar con pasos pequeños, ¿no? Y de esa forma llevamos a nuestros alumnos paso a paso mediante el establecimiento de metas consecutivas, por ejemplo, que iban de simples a complejas y conforme se cumplía una, los llevábamos a enfrentar un reto mayor. Las ciencias del comportamiento nos muestran que el futuro se puede abordar más fácilmente cuando lo dividimos en pequeños fragmentos de tiempo. De ahí la importancia de establecer en la educación financiera las metas. Bajo la óptica financiera, los sueños deben convertirse en metas para poder ser alcanzados, entendiendo las metas como objetivos que pueden cumplirse mediante la realización de una o más acciones concretas, es decir, mediante la ejecución de un plan. Las metas nos permiten también fijarnos plazos distintos para alcanzar los horizontes que hemos vislumbrado. Hacer el esfuerzo de elegir un periodo corto, mediano o largo para cumplir nuestras metas nos permite hacer tangibles el futuro, volverlo algo concreto, tomarlo en nuestras manos e intentar manipularlo a nuestro. En nuestros programas formativos en el MIDE, por ejemplo, a mí me gusta mucho siempre utilizar esta metodología que, por cierto, les recomiendo. Se llama EAST y fue creada por el Behavioral Insight Team en el Reino Unido. Y lo que dice es que si queremos promover un comportamiento, nuestras propuestas deben ser simples, atractivas, sociales y a tiempo. Y me gustaría, la verdad, detenerme en esto súper interesante, pero ya hemos platicado
en este mismo espacio con Luis sobre las ciencias del comportamiento en el museo. Así es que creo que no me voy a detener demasiado aquí y seguiremos adelante para platicar sobre lo que nos falta. Ok, otra cosa que creo que es importante hablar en relación al futuro y al emprendimiento es que es tremendamente incierto. Y creo que muchos de nosotros, o me atrevería a decir casi que el mundo completo, nos hemos vuelto expertos en afrontar la incertidumbre en un momento tan complejo, ¿no? Debido a la pandemia, ¿no? Cuando nos imaginamos que experimentaríamos esta sensación de oscuridad en torno al futuro. Bueno, pues Eduardo Galeano dice en su poema La Pálida, mis certezas desayunan dudas. Y para enfrentar esta incertidumbre en relación al futuro, cuando estamos hablando del emprendimiento, me gustaría hablar de Klaus Schwab, el creador del Foro Económico Mundial y fundador también del Foro de Jóvenes Líderes. Y él ha abordado sobre el futuro de una manera muy interesante a través de este libro que estamos viendo, que se llama La Cuarta Revolución Industrial. El Foro Económico Mundial, como ustedes saben, pues, también llamado la reunión de Davos, reúne a gente influyente de todo el mundo, del planeta, para analizar los retos que enfrenta la humanidad. Y esto es una reunión de muy alto nivel, así es que digamos que el autor Klaus es un verdadero experto en materia de prospectar futuros posibles. Y bueno, pues Schwab ha declarado que en este momento la humanidad se encuentra, como se llama su título, en la cuarta revolución industrial. Una revolución que ha comenzado y que de manera imparable está cambiando la manera en la que vivimos, la manera en la que trabajamos y la manera en la que nos relacionamos los unos con los otros. Para quienes no conocen esta teoría, solo les voy a dar un flashazo, pues, ¿no? Aquí tienen justo las 4 revoluciones, ¿no? La primera revolución industrial, según la historia, comenzó cuando los seres humanos comenzamos a usar la energía, y esto es más o menos el siglo XVIII. La segunda revolución industrial fue en el siglo XIX, finales y principios del siglo XX, y es en el momento de la ciencia y la producción masiva alimentada por la electricidad. La tercera de las revoluciones es la formada por la computación y las tecnologías digitales. Estamos hablando más o menos de 1950, en el inicio de la microelectrónica. Y después, la cuarta revolución es la que estamos viviendo actualmente y está marcada por la integración del Internet y la inteligencia artificial a tecnologías físicas, biológicas y digitales. Bueno, pues por supuesto, una pléyade de ideas, pero entre ellas quizás vale la pena destacar el cambio y la transformación de nuestras sociedades en periodos de tiempo súper cortos. Eso quiere decir que muchas de las formas de trabajo que existían, eso quiere decir que muchas de las formas de trabajo que existirán en los próximos 20 años aún no existen hoy en día, aún no han sido inventadas. Para muestra, basta un botón. Miren, vamos a revisar rápidamente estos 10 trabajos que no existían hace una década. El analista de Big Data, el Social Media Manager, el conductor de Uber, el especialista en la nube, el ingeniero de coches sin conductor, el operador de drones, el manager de sostenibilidad, el creador de contenidos de YouTube tan popular hoy en día, el diseño de experiencias del usuario o los desarrolladores de apps. Interesante, ¿no? Asimismo, los reto de que desde sus casas o que nos los pongan en el chat, nos digan 10 empleos, bueno, nos digan uno y juntemos todos 10 empleos que desaparecieron los últimos 10 años. Yo les voy a decir así, nada más, para desatar el diálogo, 3. Los tipógrafos, los operadores telefónicos o los dependientes de videoclubs. ¿Qué hacer entonces?
Pues la respuesta definitivamente está en la educación, por eso esta conferencia es sobre educación. No sabemos probablemente qué empleos surgirán en el futuro, pero podemos predecir las habilidades que serán valiosas en el futuro. Pero antes de platicar sobre esas habilidades, que ya llegaremos allí en 2 minutos, déjenme contarles sobre los retos que tiene nuestro sistema educativo. Y es que a nivel global, en la mayoría de los países, los modelos educativos se gestionan e implementan de manera lenta. Construir un currículo e implementarlo en toda una nación es una tarea titánica. Y desafortunadamente, en muchos lugares, el tenor educativo sigue teniendo una mirada muy tradicional que ve a la escuela como una institución que da conocimientos a las personas, más que instituciones que den habilidades para navegar el mundo. Un mundo que, por cierto, está siempre cambiante. Y es ahí que déjenme platicarles esta anécdota que me gusta contar mucho. No es mía, es de este autor que se llama Abner P. Will y es de su libro, El currículo de dientes de sable. Este libro fue publicado en 1939 y la obra describe, muy brevemente, pero de forma muy interesante, que el hombre de las cavernas elaboró un currículo educativo para enseñar a los jóvenes de ese momento 3 reglas fundamentales para sobrevivir en la época de las cavernas. La primera de ellas es cómo pescar en estanques de agua clara para poder alimentarse, cómo cazar mamuts y usar sus pieles para calentarse, para protegerse del frío, y cómo usar el fuego para protegerse del tigre de dientes de sable, que era una amenaza para un riesgo pues, para los humanos de esa época. Sin embargo, la anécdota de Abner nos dice que el entorno inevitablemente en el paso de los años cambió y en algún momento los estanques ya no eran de agua clara, los mamuts desaparecieron y los dientes de sable se extinguieron, pero además llegaron los osos que en ese momento no le tenían miedo al fuego, nos cuenta la anécdota, ¿no? Y los antiguos ancianos de las tribus tuvieron que tomar una decisión. ¿Qué hacemos con el currículum del tigre de dientes de sable? Y la respuesta fue seguirlo enseñando. ¿Por qué? Porque aunque ya era inútil, era tradicional y era sagrado. Y yo, esta anécdota, este cuento, me hace preguntarme en qué manera a nuestros sistemas educativos les está pasando eso. ¿Cómo podemos entonces enfocar nuestra educación hacia una mirada más contemporánea y hacia una mirada hacia el emprendimiento? Bueno, muchos autores de vanguardia se han especializado en el tema, pero hoy quiero citar a este señor que se llama Mark Presky. Es un educador norteamericano que ha creado un nuevo currículum para este mundo de emprendedores y su propuesta se compone de 4 pilares. Acción eficaz, que está relacionada a esfuerzos educativos que no se limitan al conocimiento teórico, sino que enseñan y motivan a actuar proactivamente. Y aquí pueden ver un montón de materias entre ellos y de habilidades, entre ellos liderazgo, adaptabilidad, toma de decisiones en situaciones de incertidumbre como las que estamos viviendo ahora, asunción prudente de riesgos, resistencia y perseverancia, etcétera. El segundo es pensamiento eficaz, que son acciones educativas que permiten a las personas reconocer los tipos de pensamiento eficaces para distintas situaciones. Y aquí quizás viene a nuestra mente esto que platicamos con Howard Gardner de distintos tipos de inteligencia, ¿no? En este rubro de pensamiento eficaz podemos encontrar el pensamiento cuantitativo y sistemático, la perspectiva histórica, la resolución de problemas tanto a nivel individual como a nivel grupal o colectiva, la curiosidad, y aquí vienen unos que me encantan, el pensamiento de diseño, el pensamiento integrador y el pensamiento financiero, ¿no? Evidentemente. Y además el control de estrés, ¿no? Porque Presky vaticina que en un mundo mucho hiperacelerado, muy rápido e hiperacelerado, controlar nuestro estrés y cuidar nuestra salud será muy importante. El tercero de los puntos son relaciones eficaces y estas son experiencias educativas que ayuden sistemáticamente a las personas a construir y mantener relaciones eficaces. Y aquí encontramos, por ejemplo, comunicación y colaboración en equipo, en familia, en comunidad, en el trabajo
y en el mundo virtual tan popular hoy en día a partir de la pandemia. También encontramos ahí tolerancia, ética, competencias ciudadanas, resolución de conflictos y negociación y coasociación. Fíjense estas últimas, que obvias, diría yo, para el mundo del emprendimiento. Y finalmente, logros eficaces. Acciones que enseñen a concretar los conocimientos y habilidades que vemos en las aulas en el mundo real. Que esto tal vez es uno de los pies que cojean las mesas de nuestro paradigma educativo actual, que es que nos aprendemos muchas cosas o nos acercamos a muchos conocimientos, pero ¿cómo aplicamos eso en el mundo real? Bueno, pues según la propuesta de Presky, lo hacemos a través de proyectos pequeños y locales, a través de proyectos más grandes, de proyectos distribuidos e idealmente de proyectos globales. Fíjense qué interesante este currículum y cómo esta mirada, esta nueva mirada educativa de Presky se puede relacionar o se puede vincular de manera muy poderosa al mundo del emprendimiento. Por supuesto, Mark no es el único que ha hablado acerca de estas competencias. Existen dentro de, el catálogo educativo hoy en día una cantidad tremenda de autores que de manera muy sólida están intentando a pensar en el presente con una mirada hacia el futuro y saber cómo podemos entrenar, cómo podemos educar, cómo podemos acercar a las nuevas generaciones o a nosotros mismos al tema del emprendimiento. En el Museo Interactivo de Economía, donde, como platicábamos hace un momento, yo tengo el honor de hacer la educación, de dirigir pues el área educativa del museo, tenemos una escuela y en nuestro foro educativo todo el tiempo estamos pensando cómo creamos programas educativos que permitan acercar a la población a conocimientos, habilidades y actitudes como las que estamos viendo en este momento en la pantalla. Y cuando entramos a las salas del museo y caminamos por la sala de principios básicos o de finanzas o de desarrollo sustentable, también nos preguntamos de qué forma nuestras exhibiciones, nuestros talleres, nuestros recorridos interpretativos por el museo pueden ayudar a las personas a despertar competencias como estas. Por eso es que al principio de nuestra charla compartía que nuestra misión como museo es que el público, que nuestras audiencias usen el ente de la economía, de las finanzas o de la sustentabilidad, justo así, como una lupa para observar el mundo a su alrededor y para entenderlo, para entender el mundo del que forman parte. Y cuando están haciendo eso, nos gusta pensar que también se están entendiendo a sí mismos. Entonces, quisiera ya prácticamente cerrar con esta pregunta, que es, ¿por qué es importante entonces formar a las nuevas generaciones en el emprendimiento, ¿no? Y bueno, de acuerdo a algunas de las ideas que hemos platicado a lo largo de estos minutos, podemos inferir que el mundo se está moviendo hacia una sociedad con una nueva mirada hacia el trabajo. Muchos de los empleos que conocemos pierden relevancia o empiezan a ser desempeñados por nuevas tecnologías, por máquinas, por la inteligencia artificial. Por diferentes factores podemos notar que las empresas están dejando de necesitar a la misma cantidad de personas que necesitaban antes para ser productivas. Y en muchos lugares los sueldos se han precarizado significativamente. Y podemos notar también que en el nuevo mundo, que este nuevo mundo parece necesitar nuevas competencias. Competencias que nos hagan mucho más eficientes y altamente productivos en los contextos laborales. Y ante este panorama cambiante, las competencias sobre el emprendimiento pueden ayudarnos a equiparnos para iniciar una nueva danza, un nuevo baile con nuestro futuro, con nuestra nueva aventura laboral o con nuestro destino. Y aunque me gustaría quedarme platicando mucho más, creo que también tenemos que parar aquí para escucharlos a ustedes y ver si tienen alguna pregunta o algún comentario. Y me gustaría entonces despedirme recordándoles, pues,
de acuerdo a lo que vimos hoy en esta charla, que el emprendimiento es una vacuna contra el futuro incierto y que, como dijo esta poeta increíble que se llama Rainer Maria Rilke, el futuro entra en nosotros para transformarse en nosotros mucho antes de que ocurra. Muchas gracias, y aquí están viendo mi email si quieren ponerse en contacto directamente conmigo. Gracias, muchas gracias, Luis. Gracias a ti, Carlos. Muy, muy interesante, como siempre, de escucharte. Este tema de pedagogía no había tenido la oportunidad de escuchar tu ponencia maravillosa. Te lo agradezco mucho. Aquí nos están haciendo algunas preguntas. Aquí fui tomando nota. Les recuerdo, todavía tenemos unos minutos de programa. Por favor, pongan sus preguntas, sus comentarios. Muchísimas gracias a todos de antemano. Aquí lo primero que me preguntaron, y ahorita me lo volvieron a preguntar, el libro de laboratorio de emprendimiento. ¿Y cómo le hago para llegarme a una copia? Acá me están preguntando, Brenda me pregunta, y luego acá también José Daniel me hace el comentario, ¿cuál es la publicación que comentaste que se son las es el libro, el laboratorio, ¿no? El laboratorio de emprendimiento. ¿Cómo el público puede hacerse una copia? Pues mira, es bastante fácil, afortunadamente. Es un libro digital, nació para ser digital y es gratuito. Les pido que entren a la página del museo. Ahí tenemos dos páginas, www.mide.org.mx, o a la página educativa del museo también, que es www.midedigital.museum. Cualquiera de las dos páginas, busquen el apartado de Centro de Atención al Docente. Y ahí es un call center en el que ustedes pueden interactuar con nuestro equipo educativo, con nuestros asesores educativos. Es facilísimo, ¿eh? Pueden hacerlo por WhatsApp, van a encontrar ahí en la página del MIDE el WhatsApp, el chat en vivo, el teléfono o el email. O sea, hay multicanal y solo les ponen ahí, hola, quiero tener el libro de Laboratorio de Emprendedores, y con mucho gusto nuestros asesores se los van a regresar de vuelta, pues, de correo. Así es que es muy fácil y además es gratis. Así es que nos encantará compartirlo. Excelente, bueno, ahí tenemos la respuesta a la primera pregunta. Y por acá, si puedes platicar un poquito más de programas online de emprendimiento, nos están preguntando. Y que repitas la página primero. Otra vez el www.mide. La más fácil, www.mide.org.mx. Ahí está la página. Regresamos a la otra pregunta. ¿Existen programas online para el emprendimiento? Por supuesto. A ver, el MIDE digital puede ser un muy buen punto de partida. Ahí tenemos recursos muy diversos que incluyen quizzes, actividades educativas online, incluso apps para el emprendimiento. Así es que, perdón que sea incisivo, pero se los voy a volver a repetir. www.midedigital, seguido, midedigital.museum, como museo en inglés. Ahí, esa es la página, digamos, donde tenemos un repositorio de recursos educativos. Entonces, ese puede ser un punto de partida. Ahora bien, hoy en día existen, como bien dice Luis, una gran cantidad de opciones online. Algunas son de paga y muchas son gratuitas. Entonces, para iniciarse o para potenciar habilidades emprendedoras, creo que valdría la pena que revisen algunas páginas como Coursera, como Udemy. Esas dos, por ejemplo, son muy, digamos, muy vastas en temas de conocimiento. Yo he tomado un par de cursos ahí y estoy muy contento, y además tienen de verdad costos muy bajitos, y en algunos casos los cursos son gratis. Y para quienes quieren ir mucho más allá, pues las principales universidades también del país tienen centros de emprendimiento con actividades, tanto las universidades públicas como privadas. Entonces yo les recomiendo que busquen así el Centro del Emprendimiento de la Universidad. No sé de dónde nos ven, pero si nos están viendo en Jalisco o en Nuevo León o en
o en Yucatán, o en Veracruz, o en Chiapas, o en la Ciudad de México, busquen la universidad autónoma o las universidades privadas que ustedes tengan en la región, ustedes eligen, y busquen sus centros de emprendimiento, sus programas de educación continua, y les aseguro que hay cosas muy interesantes. Y como último recurso, si tienen dudas, eh, entren a ese centro de atención al docente que mencioné hace rato, y nosotros con mucho gusto ahí podemos darle una lista también de actividades de emprendimiento que nosotros en el MIDE tenemos localizadas y que podemos compartir con mucho gusto. Excelente. Aquí, fíjate, Guillermo nos pone una pregunta muy interesante que creo que engloba mucho pues ahora sí que de la mitad de tu presentación para acá. ¿Cómo vences la resistencia natural a no querer cambiar? ¿Cómo le haces para que los viejitos ya no te enseñen a espantar al diente tigres de sable que ya no existe? Yo creo que lo más importante que nosotros en el MIDE abanderamos, pues, es tener información. Fíjense que muchas personas tomamos decisiones basadas en la información limitada que tenemos. Y claro, la flexibilidad es una competencia transversal que se obtiene a lo largo del tiempo, pero está estrechamente relacionada a la información que tenemos. Y muchas personas se quedan en esos pequeños silos, ¿no?, de decisiones, es decir, se inmovilizan debido a la poca información que tienen. Y hoy en día creo que ahí es donde podemos ver un gran cambio. Las nuevas generaciones tienen un nivel de flexibilidad tremendo, ¿no? Tienen una forma de ver el mundo muy distinta, porque su propio approach, su propia aproximación al mundo es así, es, es muy flexible, ¿no? Un día están haciendo una cosa y otro día están haciendo otra, están buscando una cosa y al otro día están descubriendo algo más, puesto que tienen un mundo de información frente a ellos. Entonces, creo que es muy importante que acerquemos la información a las personas que no la tienen, que se las platiquemos, se las contemos, y más si son personas mayores, si son personas que no crecieron como muchos de nosotros. Bueno, yo no tanto, ¿eh? Yo ya me estoy poniendo en la generación centennial cuando no pertenezco a esa generación, pero es que soy muy joven de corazón y yo siento que como si hubiera nacido con las computadoras, aunque no es así. Pero los que somos más jóvenes y podemos ayudar a las generaciones mayores, creo que es importante eso, que los acerquemos a este nuevo paradigma que presentamos y que platicamos a lo largo de estos minutos. Ahí ya platicamos de cómo aprenderlo, pero cómo romper ese paradigma de enseñárselo a nuestros hijos. Sobre todo en el programa, tú sabes, el programa de encuentros pues está enfocado a la educación financiera y tú en el MIDE estás enfocado a la educación financiera y sufres de lo mismo. Hablar de finanzas con los hijos es todo un reto. ¿Qué hacer? ¿Cómo transmitirlo? Fíjate que yo creo que de lo más importante, Luis, es tocar el tema con naturalidad. El dinero en nuestra cultura, que no en todas, por cierto, pero en nuestra cultura sí, implica que sea un tema tabú. Y em, es muy raro, a veces muchas parejas no tienen comunicación en torno a los ingresos o los egresos que tienen el papá o la mamá. Existen a veces muchas barreras de comunicación debido a este tabú. Entonces, imagínate si entre la propia pareja es difícil hablar de finanzas, ¿cómo se transmite eso a los niños, a las nuevas generaciones? Crecemos, pues, en un círculo de silencio en torno al dinero. Y yo creo que lo más importante, tal vez el primer paso, es romper esa vacuidad, ¿no? Romper ese silencio que tenemos en torno al dinero. Y, y tal vez lo segundo es que por algún motivo existe también como un proteccionismo, ¿no? Como una forma de decir, no, tú dedícate a estudiar, ¿no? ¿no? Nos dicen los papás o decimos los papás a los niños y yo me encargo de todo lo demás. Y los dejamos fuera de la ecuación financiera familiar.
Y eso es un grave error porque los niños, las niñas, los jóvenes, las adolescentes son parte evidentemente fundamental de la dinámica financiera porque gran parte, incluso de los egresos que tiene la familia, pues se consumen gracias o debido pues a las necesidades que tienen los niños y los jóvenes. Entonces es fundamental que los hagamos parte, que los invitemos a que hagan equipo como parte de las finanzas familiares. Si ellos son conscientes desde pequeño cuáles son, cómo se obtiene el dinero, de dónde viene el dinero que tienen los papás y que es evidentemente a través del trabajo, cobra un sentido distinto el ganar dinero y no nada más creemos que el dinero sale de la maquinita que está dentro del banco, ¿no? De donde los papás meten la tarjeta y sacan mágicamente dinero. Por otro lado, se dan cuenta que casi la mayoría, no todas, pero muchas de las necesidades y los deseos que tienen ellos, aun cuando son pequeños, están vinculadas al dinero o al uso de recursos en general. Y que a cada decisión que tomamos, como ir a la escuela, hay un costo asociado y hay, digamos, un egreso de la familia asociado. Entonces, cuando ellos pueden entender de dónde viene el dinero y a dónde va el dinero y cómo ellos forman parte de esa ecuación, tenemos a una nueva generación mucho más consciente de lo que son las finanzas. Pero como decíamos hace un momentito, lo primero es romper el silencio, platicar sobre estos temas y hacerlos que formen parte. Así es que eso de que tú dedícate a estudiar y yo me encargo de conseguir el dinero y el dinero cae mágicamente, no es propio, pues, ¿no? De una familia que quiere ejercer finanzas saludables digamos, en todos los miembros de la familia. Eso también le permite a los niños y a las niñas ir visualizando que cuando ellos quieran tener ingresos, requerirán trabajar. En la infancia y en la juventud, para muchas personas en nuestro país, no todas, pero por lo menos para un grupo muy privilegiado, su trabajo es estudiar, ¿no? Para un grupo privilegiado de nuestra sociedad de niños y jóvenes, el trabajo es estudiar, pero para otros no. Para muchos otros se tienen que incorporar a entornos laborales desde etapas tempranas. Y en cualquiera de los dos escenarios que estemos, en el del privilegio o en el de no el, ¿no? El que tenemos que trabajar, aprender desde pequeños el valor del trabajo y el buen uso de los recursos marcará definitivamente un, ¿cómo decir?, un impacto muy significativo en su estilo de vida y en su bienestar, ¿no? De eso trata, pues, justamente el enseñar también sobre ser emprendedor desde pequeño, que tiene que ver con que las cosas no ocurren mágicamente. Si tú quieres lograr algo en tu vida, tienes que trabajar por él. Y eso es emprender, ¿no? No solamente es ya volverme empresario y tener no un super negocio, no. Cuando eres pequeño y empiezas a tener tus primeros logros, ahí hay la semilla del emprendimiento. Y por eso es que quise platicarlo con ustedes y contigo, Luis, a lo largo de estos minutos, porque creo que está estrechamente relacionado al tema de las finanzas pues, que nos gusta tanto, pues, ¿no? Las personas que nos reunimos en un foro como este. Definitivamente, y Carlos, ya se nos vino el tiempo encima. Creo que contestamos prácticamente las preguntas. Todavía llegó una última pregunta, pero me parece que la contestaste. De todas maneras, a todos los que nos preguntaron, les mandaremos las respuestas. Gracias por conectarse. Gracias, Carlos, te lo agradezco muchísimo. Tienes muchos más comentarios mandándose felicitarte y agradeciéndote todo el público por tan padrísima exposición el día de hoy, ¿no? Yo los invito a que estén con nosotros la semana que entra a las 5 de la tarde en Encuentros Conocimiento. Aquí estaremos platicando de fondos de inversión y cómo asegurar también tu patrimonio. Tenemos en Actinver algunos fondos de inversión que incluyen un seguro de diferentes modalidades y los estaremos viendo. Les agradezco a todos. Ya lo pusieron en la pantalla. Muchísimas gracias y estaremos próximamente con ustedes. Carlos,
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.